En este video vamos a ver el tema de renta nacional. En este tema trataremos de ver los fundamentos del modelo de oferta y demanda agregados, entender el mercado de bienes y servicios, las relaciones con el exterior a través del comercio, el concepto de contabilidad nacional y las herramientas que la contabilidad tiene para hacer el análisis económico, y la matriz insumo-producto para hacer cálculos del Producto Nacional. Veremos entonces lo que es el PBI y sus variantes, y veremos la relación entre el PBI nominal y el PBI real. Los ciudadanos son quienes crean el Estado, y el Estado, para poder brindar sus servicios y los bienes que entrega, necesita de recursos. Para obtener estos recursos tiene las llamadas políticas y normas tributarias, que no hacen otra cosa que imponer ciertos tributos que pagan los ciudadanos y que van al Estado para poder ser utilizados a través de lo que llamaremos el gasto público, para poder prestar los bienes y servicios públicos que los ciudadanos a su vez le reclaman. Estos tributos pueden ser tasas, que son aquellas que abonamos por los servicios que presta el Estado, como puede ser una tasa de alumbrado, barrido y limpieza, o impuestos. Impuestos que se dividen entre impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente la riqueza o al dueño de esa riqueza. Por ejemplo, un auto es considerado una riqueza y la patente es un impuesto que grava al auto. Una casa es considerada una riqueza, el impuesto inmobiliario es un impuesto que grava a la casa. Esto es independientemente de quién sea el dueño de ese auto o de esa casa. Y luego está el impuesto al poseedor de riqueza, que es el que se le aplica al dueño de riqueza, aquel que tiene una riqueza paga un impuesto por esa riqueza que posee. O sea, aquel que cobra un sueldo, que tiene depósitos, ahorros, que tiene casa, auto, yates, debe pagar un impuesto por esa riqueza que ha atesorado. Pero ¿qué sucedería con aquellas personas que no tienen riqueza, que no tienen casa, que no tienen auto, que no tienen otros bienes? No pagarían impuestos directos, pero sin embargo el Estado de todas formas trabaja para ellos. Entonces, de alguna manera deberían tributar. Entonces aparecen los llamados impuestos indirectos, que son los que gravan manifestaciones indirectas de posesión de riqueza. ¿Y qué es una manifestación indirecta de posesión de riqueza? Es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer alguna compra, estamos demostrando, si hacemos una compra, que alguna riqueza poseemos. Por lo tanto, en ese momento nos cobran un impuesto indirecto, como es el IVA, impuesto al valor agregado. Entonces, estos son los distintos impuestos que tributan los ciudadanos para que el Estado pueda funcionar. El Estado, para poder obtener toda la información que necesita para luego analizar, lleva una contabilidad nacional similar a la que llevan las empresas y que veremos más adelante. En el caso de la contabilidad nacional podemos dividir su contabilidad en dos partes. Una contabilidad retrospectiva, que explica situaciones del pasado en términos de stock y en términos de flujo. Y una contabilidad prospectiva, que trata de explicar las situaciones que sucederán en el futuro, que es el presupuesto económico nacional. Esto no es otra cosa que equivalente a lo que sucede en las empresas. Las empresas tendrían una contabilidad retrospectiva, que es lo que habitualmente llamamos la contabilidad de la empresa, que se expresa en términos de stock cuando nosotros vamos a hablar del balance o estado de patrimonio, es decir, cuáles son los bienes y las obligaciones y los derechos que la empresa posee. Y otra contabilidad en términos de flujo,
que tiene que ver con cuál es la evolución del negocio a lo largo del periodo. Bueno, lo mismo tiene la contabilidad nacional. Y luego hablamos de una contabilidad prospectiva, presupuesto económico nacional, que también lo tienen las empresas cuando hacen su presupuesto para el próximo periodo, donde fijan las metas que se deben alcanzar y cómo alcanzarlas. Cuando nosotros estamos hablando de renta nacional, estamos refiriéndonos a los ingresos que generan los factores de producción del país en un periodo determinado. La forma más habitual de realizar el cálculo de esta renta nacional es sumar todos los bienes y servicios finales a lo largo de un año. Ya veremos que se trata de evitar la contabilidad de los bienes intermedios, porque si no los estaríamos contabilizando más de una vez. Al realizar este cálculo todos los años, podremos saber cómo se distribuyen los ingresos, cómo evoluciona la economía del país y cuál es el aporte de cada sector productivo a esta economía nacional. ¿Qué es lo que se hace cuando hablamos de macroeconomía? Lo que vamos a intentar es predecir y explicar aquellas variables que están relacionadas con el bienestar general. Para esto se deben estudiar algunos indicadores globales de la economía. ¿Y cómo armamos estos indicadores globales de la economía? A través del análisis de distintas variables agregadas. Llámese el total de ingresos, el nivel del empleo, la balanza de pagos, es decir, la diferencia entre la cantidad de dinero que entra al país y la cantidad de dinero que sale del país, el tipo de cambio, la paridad, el nivel general de los precios, el monto de los bienes y servicios producidos en el país. Sobre el sistema macroeconómico actúan algunas variables que son externas sobre las que el Estado no puede actuar, como ser el clima, la producción extranjera, guerras, hoy podríamos agregar las pandemias. Y sobre este sistema, sí el Estado puede actuar, hay algunas variables que dependen de él, y las instrumenta a través de sus políticas de tipo fiscal, la política monetaria, la política de rentas, la política de comercio exterior. ¿Y para qué actúa el Estado sobre todo el sistema macroeconómico? Para poder tratar de manejar algunas variables, como ser la tasa de interés, la producción, el empleo, el nivel de los precios, el monto de exportaciones e importaciones, a efectos de ir buscando el bienestar general. ¿Qué son las políticas fiscales? La política fiscal es una política económica que usa el gasto público y los impuestos como variable de control para asegurar la estabilidad económica. ¿Cuáles son los objetivos finales de esta política fiscal? La plena ocupación, es decir, tratar de conseguir el mayor empleo posible. Nunca es posible obtener una tasa de desempleo de 0% porque siempre hay movimiento en el mercado laboral, pero obtener mayor empleo posible, o sea, menor desocupación. El control de la demanda agregada mediante los impuestos y el gasto público y controlar el déficit o superávit de las cuentas fiscales. La política fiscal puede ser expansiva o contractiva. ¿Qué es una política fiscal expansiva? Una política fiscal expansiva es aquella que busca el aumento del gasto público, o mejor dicho, que a través del aumento del gasto público o la baja de impuestos, busca que la renta disponible para las personas
aumente, que junto con esto entonces aumenten el consumo y la inversión. Esto llevará a que haya un aumento en la demanda agregada y esto debería llevar a una mayor producción, mayor tasa de empleo y un aumento en el nivel general de precios. Y hay otro tipo de políticas que son las políticas fiscales contractivas, que es lo contrario. Acá, a través de un aumento de los impuestos o una baja del gasto público, lo que busca es disminuir la renta disponible para que el consumo y la inversión bajen, disminuya la demanda agregada y esto frenará la producción, disminuirá el empleo y bajarán los precios. Según el objetivo que esté buscando el gobierno, utilizará una u otra política. Vamos a ver ahora, vamos a tratar de llegar a un diagrama donde intervengan todos los sectores que forman parte de la vida económica de un país, que son 4. El sector doméstico, el sector de los negocios, el sector gobierno y el sector externo. Vamos a ir comenzando por un primer modelo de 2 sectores para llegar al modelo de 4 sectores. En el modelo de 2 sectores nosotros tenemos, como dijimos, sector doméstico, que es donde están las personas, aquellas que consumen bienes y servicios para satisfacer necesidades y que son las dueñas de los factores de producción. Y en el sector de los negocios es donde se dan todas las operaciones económicas, es decir, la producción y la compra-venta. ¿Cuál es la relación entre estos sectores? El sector doméstico, como dijimos, necesita de bienes y servicios útiles que son entregados por el sector de los negocios. A cambio, o mejor dicho, para poder generar estos bienes y servicios útiles, el sector de los negocios necesita de factores de la producción que son entregados por sus dueños, que habitan el sector doméstico, al sector de los negocios. Como ya dijimos, nada de esto es gratis. Por lo tanto, el sector de los negocios, para recibir estos factores de la producción, debe incurrir en un gasto que es el pago de la renta de los factores de la producción, cosa que ya la habíamos visto. Pagará el interés a los dueños del capital, el salario a la mano de obra, la renta a los dueños de la tierra y los recursos naturales y el beneficio a los empresarios. Y todas estas personas que han recibido sus ingresos, ¿sí?, en el sector doméstico, ¿para qué lo van a utilizar? En parte, para poder pagar los bienes y servicios útiles que satisfagan sus necesidades, a lo cual llamamos gasto en consumo. Pero por supuesto, se busca también que parte de ese ingreso que tiene el sector doméstico le alcance para ahorrar. ¿Por qué? Porque a través del ahorro que el sistema financiero, a través del sistema de depósitos y créditos que ya hemos visto en bancos, transformará en inversión, es lo que permitirá que toda esta economía vaya creciendo normalmente. Si nosotros ahora analizamos el ingreso total de este sistema, vemos que quien recibe ingresos es el sector doméstico. Por lo tanto, en este sistema de 2 sectores, el ingreso total es igual al ingreso del sector doméstico. Y este ingreso del sector doméstico es igual al gasto en consumo más el ahorro. Suponiendo, como en líneas generales sucede, que el llamado ahorro improductivo o ahorro de colchón es despreciable, podemos decir que ahorro es igual a inversión y por lo tanto el ingreso total de nuestro sistema de 2 sectores es igual a consumo más ahorro, que equivale a decir que es igual a consumo más inversión. Ahora bien, ¿qué es el consumo más la inversión o más el ahorro? El consumo más el ahorro son el gasto del sector doméstico. O sea que en otras palabras lo que estamos diciendo es que el ingreso
es igual al gasto, numéricamente hablando, ¿sí? Pero a su vez, si nosotros vemos que consumo más ahorro es igual que consumo más inversión, ¿qué es consumo? Consumo es el gasto en aquellos bienes y servicios que produjo el sector de los negocios para satisfacer necesidades de las personas. Y la inversión es el gasto que las empresas hacen en bienes de capital para poder seguir trabajando. Bienes de capital que a su vez son bienes intermedios producidos por otras empresas. O sea que consumo más inversión, que dijimos es el gasto en este sistema y que es igual al ingreso del sector doméstico, es además igual al producto del sector de los negocios. Vamos ahora a definir lo que es el gasto público. El gasto público son todos los gastos oficiales que realiza el sector público de un país. Debe estar especificado en el presupuesto y obviamente cuando los gastos superan los ingresos estamos en una situación de déficit y cuando los gastos son inferiores a los ingresos estaríamos en una situación de superávit. ¿Quién hace el gasto público? Dijimos, el Estado. Por lo tanto, vamos a pasar ahora al sistema de tres sectores. Como ven, empieza a complicarse, pero no tanto. Por un lado, nosotros tenemos las relaciones que ya habíamos visto entre el sector doméstico y el sector de los negocios, es decir, bienes y servicios útiles, el circuito de los factores de la producción, a cambio de esto la renta de los factores de la producción, el sector doméstico que gasta su ingreso entre consumo y ahorro, el ahorro que a través del sistema financiero se convierte en inversión. Hasta acá es lo mismo que habíamos tenido en el modelo de los sectores. Pero ¿qué sucede ahora? Apareció el sector gobierno. Y el sector gobierno, como dijimos, tiene un gasto público. Este gasto público, ¿sí?, que en parte lo hace hacia el sector de los negocios y en parte tiene que ver con las personas en forma directa, debe ser financiado. ¿Y cómo se financia? A través de impuestos indirectos, a través de impuestos directos y a través del pago de las tasas por los servicios que el gobierno ofrece a las personas. Por supuesto, otro de los gastos que tiene el sector gobierno son los subsidios que entregue a las empresas para poder funcionar. Pero entonces, ¿ahora qué vemos? Ahora, cuando analizamos el ingreso de este modelo de tres sectores, nosotros vemos que dentro de este modelo hay dos sectores que reciben ingresos: el sector doméstico y el sector gobierno a través de los impuestos y los servicios. Por lo tanto, ahora el ingreso total es igual al ingreso del sector doméstico más el ingreso del sector público, que lo referenciamos con una letra T de la palabra taxes, en inglés, impuestos. ¿Y qué vemos ahora? Este ingreso que recibe el sector doméstico sigue usándolo en consumo y en ahorro. Una vez más, el ahorro lo consideramos igual a la inversión, numéricamente hablando. Y el sector gobierno, los ingresos que recibe, los recibe para poder hacer frente al gasto público. En consecuencia, el ingreso total del sistema, que es el ingreso doméstico más el ingreso del sector público, es igual al gasto total del sistema, que está dado por el consumo más el ahorro, que son los gastos del sector doméstico, más el gasto público, que es el gasto del Estado. Y una vez más, ¿en qué se va todo este gasto? Todo este gasto se va a través del consumo en los bienes y servicios que produjo el sector de los negocios para satisfacer necesidades.
A través de la inversión se va en los bienes y servicios intermedios que generaron unas empresas para satisfacer las necesidades de aquellas empresas que luego generarán los bienes y servicios. Y finalmente, a través del gasto público, se van en los bienes y servicios que el sector de los negocios brindan al sector gobierno para que pueda funcionar. O sea que el gasto total es equivalente en número a la producción del sector de los negocios. Entonces, una vez más tenemos que el ingreso es numéricamente igual al gasto y es numéricamente igual al producto obtenido en el periodo. Y tenemos ahora nuestro modelo de 4 sectores, donde agregamos el sector que nos faltaba, que es el sector externo. Una vez más, todo lo que habíamos visto hasta ahora se mantiene tal como antes, pero agregamos las relaciones que tienen que ver con nuestro país y el exterior. ¿Esto en qué consta? Hay ciertos bienes y servicios que no producimos y por lo tanto los traemos del sector externo, a cambio de lo cual hay un flujo monetario hacia el exterior que es el monto por las importaciones. Pero por otro lado, también hay productos que nosotros producimos y que enviamos al exterior y se produce por esto un flujo de dinero entrante que es el equivalente al monto de las exportaciones. Otra relación que hay con el sector externo tiene que ver con flujos de dinero que no tienen que ver con movimientos de materiales, que son giros que provienen del exterior o giros que salen del país hacia el exterior y tienen que ver, por ejemplo, con utilidades que envían las empresas productivas a sus casas matrices, con jubilaciones que paga un país y que cobra gente que reside en otro, con personas que trabajan en el país y giran dinero para mantener sus familias en el exterior, etc. Entonces, si ahora analizamos el ingreso del país, el ingreso en el país sigue estando representado por el ingreso del sector doméstico y el ingreso del sector gobierno. ¿Sí? Son los dos ingresos que tiene el país. ¿Y esto ahora qué va a ser igual? El ingreso del sector doméstico sigue siendo igual al consumo más el ahorro. Y el ingreso del sector gobierno sigue siendo igual al gasto público. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Dentro de estos gastos, consumo, inversión más gasto, están incluidos consumos de productos que vinieron del exterior, o sea, las importaciones, pero sobre los cuales el sector de los negocios no remuneró a los factores de la producción porque no fueron producidos en el país. Por lo tanto, deberíamos restarlos. Y es lo que tenemos acá, menos el valor de las importaciones. Pero por otro lado, en consumo, ingreso y gasto público, no están incluidos los bienes que se mandaron al sector externo porque obviamente no pudieron ser utilizados por los nacionales. Pero sin embargo, como fueron producidos en el país, el sector de los negocios sí pagó remuneración a los dueños de esos factores. Por lo tanto, debemos sumar ese monto, que es esta suma de las exportaciones. A esta diferencia entre exportaciones menos importaciones es lo que llamaremos el saldo de la balanza comercial. Y ahora sí, entonces nos queda que el ingreso total del sistema es igual al consumo más la inversión más el gasto público más el saldo de la balanza comercial. Y una vez más, el ingreso es igual al consumo. Pero a su vez, consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones es todo lo producido por el sector de los negocios. O sea que otra vez podemos decir que el gasto es igual al producto y a su vez es igual al ingreso. O sea que desde el punto de vista monetario, el total del ingreso es total al consumo, al gasto, perdón, y es total al producto generado en el país. Bien. Llegó el momento entonces ahora de definir lo que son la oferta y la demanda agregada. La oferta agregada no es otra cosa que el volumen de producción que fabricarán y venderán a los precios vigentes, con la capacidad productiva y con los costos establecidos, el sector de los negocios y el sector externo. Es decir,
es la suma de toda la oferta que hay en el país, la generada por las empresas dentro del país, sector de los negocios, y la oferta que viene del exterior, sector externo. La oferta que genera el sector de los negocios es lo que se llama el Producto Bruto Interno, que ahora, un poquito más adelante, vamos a definir y ver cómo se calcula. Y por supuesto que la oferta que genera el sector externo es lo que llamamos las importaciones. Y por otro lado vamos a definir la demanda agregada, que es la cantidad que se gastará a los precios, rentas vigentes y demás variables económicas por todos aquellos que demandan dentro del país. ¿Quiénes son? El sector de los consumidores o sector doméstico, el sector de los negocios, el sector del Estado y el sector externo. Por lo tanto, la demanda agregada está dada por el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones. Revisando una vez más este tema de demanda y oferta agregada, como dijimos recién, demanda agregada, consumo, inversión, gasto público y exportaciones. Las variables que actúan sobre esta demanda, algunas son internas, como pueden ser las políticas monetarias y fiscales, otras son externas, como las variaciones de los activos extranjeros. La oferta agregada está dada por los factores de la producción, los recursos tecnológicos, humanos, naturales y financieros. Actúan sobre la oferta la variación de los costos de producción. Nosotros vamos a tener una demanda agregada y una oferta agregada que podemos asimilar a lo que ya vimos de oferta y demanda, y hay un punto de equilibrio. Pero ahora en este punto de equilibrio nosotros no estamos analizando el precio de un producto. ¿Por qué? Porque en oferta y demanda agregadas tenemos la oferta y demanda de todos los productos que hay en el país. Por lo tanto, en este punto de equilibrio, lo que nosotros vamos a analizar es el nivel de lo producido, el PBI, el nivel de empleo y desempleo, el nivel de los precios, la inflación, es decir, las grandes variables de la macroeconomía.